Hola, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro tutorial visualbasic.net. En este capítulo vamos a aprender a codificar una búsqueda de clientes por nombre. Esa búsqueda será interactiva, es decir que conforme vayamos escribiendo en este campo de búsqueda, se va a ir filtrando en nuestro Data Grid View todas esas coincidencias que se vayan encontrando. Al borrar, se llenará nuevamente nuestro Data Grid View con todos los registros de nuestra base de datos en la tabla TBL clientes. A manera de que esta búsqueda se facilitará cuando tengamos un número grande de registros. Esta opción es muy interesante, ya que conforme vamos escribiendo letra por letra se va haciendo ese filtro. Vamos a aprender a hacer esa codificación y vamos a tocar otros puntos que se quedaron pendientes del capítulo anterior. Vamos a irnos a primeramente al evento click de nuestro Data Grid View. Lo seleccionamos y en sus propiedades, en este icono que dice eventos, vamos a buscar el evento click. Daremos doble clic. Recordemos que esta línea de código la teníamos con el registro o la columna 0 de nuestra base de datos, ya que estábamos obteniendo el ID, pero como agregamos en el capítulo anterior esta columna de número cliente, por lo tanto tenemos que hacer esa actualización a la columna número 7, que es la que le corresponde a este campo. Recordemos que iniciamos con el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta actualización es importante para que cuando seleccionemos un registro se muestre el campo que tenemos como número de clientes. Estos registros tenemos que actualizarlos manualmente para que posteriormente el sistema vaya almacenando el ID autonumérico que creamos en el capítulo anterior. En el botón guardar vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía una inconsistencia en esta palabra que no la tengo con acento, se la estoy agregando porque precisamente en este Data Grid View, cuando consultábamos un registro, aquí lo tengo con acento y por lo tanto ese acento debe de estar también aquí, ya que está haciendo esa búsqueda de esta expresión. Otra cosa que vamos a implementar en nuestro botón guardar es agregar el campo en esta parte de nuestra consulta. Insert into TBL clientes. Recordemos que nuestro último campo era país. Debemos agregar el campo que hemos nombrado como número cliente. Lo vamos a agregar, número cliente. También vamos a agregar al final de esa sentencia,
Vamos a copiar este último campo y vamos a renombrar este campo por el campo txt_id. Con eso vamos a lograr que se almacene el, el ID autonumérico que le corresponde al registro que vamos a estar guardando. Otra cosa que vamos a agregar al final, después de la consulta cliente de este procedimiento, vamos a agregar el procedimiento que crea nuestro ID autonumérico. Ese procedimiento se llama consulta ID. Ese lo vamos a agregar al final de las líneas de código de nuestro botón guardar. En el botón modificar, además de que vamos a corregir esta palabra, si es el caso de ustedes también, vamos a agregar también aquí este procedimiento, consulta ID. También lo vamos a agregar en el botón eliminar. Además de corregir esta palabra que tenga el acento. En nuestro botón nuevo vamos a agregar también este procedimiento y en el procedimiento limpiar campos, este procedimiento le vamos a agregar estas dos líneas de código que limpiará el campo país y cargará nuevamente todos los países que tengamos en esa lista desplegable. Vamos a pasar al procedimiento de búsqueda de clientes. Voy a copiar estos dos controles. Lo vamos a pegar en la parte superior. Este botón lo he nombrado BTN Buscar y le he agregado un botón lupa. Este campo de texto lo he nombrado como TXT Buscar y en su propiedad visible la vamos a dejar como falso. El código que vamos a implementar en nuestro botón buscar, en el evento clic, vamos con esta línea de código vamos a poner visible este campo de texto y con esta línea se va a posicionar el cursor del mouse en este campo. En el evento change de este botón vamos a implementar el procedimiento que va a realizar la búsqueda conforme vayamos escribiendo en ese campo. Estas tres líneas de código son las que se van a encargar de hacer esa búsqueda. Además vamos a agregar en nuestra clase database, vamos a agregar este procedimiento al final de todas las clases y procedimientos que vayamos creando.
Esta va a tener estas cuatro líneas que se van a encargar de que cada vez que vayamos escribiendo una letra, haga la consulta en la base de datos y todas las coincidencias encontradas las va a mostrar en este Data Grid View. Esa consulta que se va a encargar de hacer en la base de datos, encontrar esas coincidencias, será esta que vemos aquí. Select todo, este asterisco significa todo, from TBL clientes, where nombre, like, txt buscar. Esto quiere decir que va dentro de todos los registros de nuestra tabla TBL clientes, en el campo nombre de nuestra base de datos, en este campo, con este like va a buscar esas coincidencias. Si escribimos una letra, va a evaluar si el contenido de cada uno de esos registros coincide con la letra que vamos a escribir en nuestra caja de texto para que los muestre en nuestro Data Grid View. Vamos a hacer nuestra prueba. Damos un clic en este botón, se muestra nuestro campo de búsqueda. Empezamos a escribir letra por letra y si nos damos cuenta, va encontrando las coincidencias y va haciendo ese filtro en nuestro Data Grid View. Cuando borramos, se llena nuevamente todos esos registros que tenemos en nuestra base de datos. Si escribimos una letra que no encuentra ninguna coincidencia, nuestro Data Grid View se mostrará vacío. De esta manera vamos a hacer esas búsquedas interactivas en nuestra aplicación. Es todo por el contenido de este capítulo. Espero que sea de ayuda. Cualquier comentario, cualquier inconsistencia, cualquier duda, recuerden, aquí está el correo o en los comentarios de este capítulo. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.